Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que es parte de la Semana de la Divulgación y del Cuidado del Agua. En esta ocasión, pues, tenemos un conferencista invitado y además, bueno, como público, estudiantes de aquí de la FECASI y personas también de la comunidad que nos acompañan para ver este importante tema. En esta Semana de la Divulgación y del Cuidado del Agua es parte del Centro de Investigaciones del Agua que la UABC acaba de iniciar. En este caso, la conferencia que nos trae el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara se llama Retos, Oportunidades de Uso y Gestión del Agua en la región fronteriza de Baja California. Entonces agradecemos mucho al doctor que nos traiga esta conferencia, viene desde Mexicali, hay que hacerle todas las preguntas posibles y bueno, me voy a permitir presentarlo y ver un poquito de su trayectoria. Alfonso Andrés Cortés Lara es profesor e investigador titular C en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali. Es doctor también en desarrollo de recursos con especialidad en gestión de recursos hidráulicos y de desarrollo sostenible por la Unidad Estatal de Michigan. Además es maestro en uso y manejo del agua en zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California y además es ingeniero agrónomo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel U2 desde el 2011. Ha sido integrante del Comité Binacional de la Ciencia de la Sustentabilidad en las zonas áridas de la frontera México-Estados Unidos y de la red temática en gestión e investigación del agua del CONACYT, así como integrante fundador de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California desde el 2020. Es también consultor y asesor nacional e internacional para el desarrollo y evaluación de proyectos de investigación y gestión del agua para agencias como el Banco Mundial y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, el Banco de Desarrollo de América del Norte, Agencia CONTEC de Israel y Ecuador, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la Secretaría de Desarrollo Social de México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, empresas del sector privado y grupos del sector social productivo del agrorregión. Actualmente participa como investigador asociado en el proyecto de investigación y vinculación internacional titulado La producción del agua dulce en contexto de escasez hídrica, resiliencias y saberes locales, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Bueno, como podemos ver, el doctor tiene mucha experiencia en el tema del agua y además conoce de la zona. Le agradecemos al doctor el estar aquí con nosotros y compartir con estudiantes algunos diálogos sobre el tema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación, doctora Guillén. Es un gusto para mí estar aquí en esta unidad académica, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería. Interesante combinación. Sí, claro. Yo lo digo como ingeniero. Me gusta mucho siempre venir a hablar con jóvenes, con esta generación que es donde podemos poner la esperanza de un cambio efectivo en las cosas, en todos los temas. Pero particularmente en lo que tiene que ver con el agua, se necesita mucho de su ayuda. Así que yo vengo a hablarles a ustedes. Claro que tenemos gente que ha venido luchando desde ese tiempo, defendiendo el agua que ustedes van a usar en el futuro. Y aquí están. Pues me da mucho gusto tener a estas dos, digamos, componentes de la sociedad que pudieran conocer de mejor manera la problemática, y los que ya la conocen y saben cómo, tendríamos que entrarle a resolverla de manera efectiva. Y bueno, en esta ocasión, no sé si pueden apagar esta luz para que se vea más clarito. Sí. En esta ocasión quiero platicarles. Yo sé que ustedes son del área administrativa, de ciencias administrativas. El tema del agua está en
todas partes. De hecho, su actividad como de la carrera no podría llevarse a cabo si no hay agua, aunque lo vean así. O sea, el agua es la base del desarrollo regional, del desarrollo económico y de la riqueza de una región. Entonces, pues claro que tiene que ver con lo que ustedes están estudiando. Digamos que es como la materia prima de lo que se analiza en la administración de empresas, en la administración pública o de cualquier ramo que tenga que ver con la administración. Y de hecho yo voy a hablar mucho de la administración del agua, de la gestión del agua. Y voy a traerlos voy a hacer viajar desde dónde viene el agua que ustedes toman, o que ven que se utilizan estas parcelas, inclusive más allá de aquí en Mexicali hacia la costa, pues para que se entienda de mejor forma el contexto geográfico, dónde estamos ubicados, de dónde viene el agua, para qué se utiliza el agua, sobre todo lo que tiene que ver con los retos que tenemos. Tenemos problemáticas muy importantes en esta cuenca que nos abastece y pues de eso se trata esta conferencia. Claro, también al final hablamos de algunas alternativas y como les dijo su directora de la facultad, pues ojalá que despierte su inquietud y que de verdad hagan preguntas y confianza. Yo también soy profesor de estudiantes de licenciatura, también hace muchos cursos de posgrado, maestría y doctorado, pero la verdad que me gusta más siempre hablar con los jóvenes. Así que qué bueno que están aquí. Bien, si gusta pasar a la siguiente diapositiva. Les voy a ubicar, así como en un Zoom, usando las palabras que ustedes manejan. Nosotros estamos ubicados aquí, en esta parte, y sí, dependemos de esta cuenca, pero vamos un poquito más en lo horizontal. Nosotros estamos ubicados en la frontera México-Estados Unidos, una frontera que tiene más de 3.200 kilómetros de distancia, ¿sí? Y aunque es una zona muy árida, o sea, si nosotros la vemos en los mapas de cualquier tipo, Google o no Google, pues vemos que es una zona árida. Sin embargo, realmente lo que nos une o separa, depende como lo quieran ver, con Estados Unidos, es una frontera de agua, justamente una frontera de agua. Un agua que está de manera superficial, en cuencas superficiales como la del río Colorado, como la del río Tijuana, como la del río Bravo, y particularmente la del río Bravo, separa la línea fronteriza desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, Tamaulipas. Así que cuando dicen la aridez del norte de México, pues es relativo, porque hay una fuente de agua de muchos kilómetros y un volumen muy grande que nos separa. Y donde no hay espacios con agua superficial, pues resulta que tenemos muchísima agua subterránea. Es decir, entre México y Estados Unidos también compartimos agua que está por el subsuelo. Y de esta casi no se habla mucho. De hecho, no hay un tratado para cómo compartir el agua subterránea, que es muy importante en la zona semiárida del norte de México y suroeste de Estados Unidos. Bien. De lo que sí tenemos tratado es de estas tres cuencas: Río Grande, o Bravo, como se le conoce en México; Río Colorado, que empieza desde Wyoming, en las montañas rocallosas, y termina aquí en el Golfo, en California; y la cuenquita esta que está aquí, muy chiquita, pero es una cuenca, la cuenca del río Tijuana. Es importante porque abastece a una población importantísima, más de 5 millones de habitantes. Ojo con eso. Estas tres cuencas, Río Tijuana, Río Colorado y el Río Grande Bravo, sí están, digamos, incorporadas en el único tratado que rige la manera en cómo nosotros nos distribuimos o compartimos el agua que nos abastece en todas estas ciudades de la frontera y particularmente en la zona de Mexicali, Baja California fronteriza. Y yo me voy a enfocar en esta, porque no es la más grande comparada con esta, tampoco la más grande a nivel mundial, pero sí es la más gestionada, la más administrada en términos que ustedes manejan más. Es la presa que tiene, perdón, en la cuenca hidrográfica, en la división geográfica que tiene más presas en el mundo. En este trayecto, desde donde nace la fuente de agua, que es la montaña rocallosas de Wyoming, Utah y Colorado, en forma de capa de nieve que cae allá, después se transforma con la evaporación y con el aumento de las temperaturas, pues obviamente en agua de escurrimiento, y luego se almacena.
Doctor, ¿qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica, les decía, es una división física, fisiográfica, determinada por las elevaciones, ¿no? Digamos que está como a partir de las partes altas y todo lo que drena hacia el cauce principal. Entonces, aquí en este dibujito, las partes altas de la cuenca son estos bordes. Digamos que aquí es donde están las montañas, ¿sí? Y toda esa agua drena en esta dirección. Y el cauce principal es el que ustedes conocen muy bien, y que termina aquí, el río Colorado. ¿Okay? Entonces, importante conocer qué es eso. Es como una bolsa de agua donde se recarga de diferentes formas. La principal forma es la nieve de aquí, que nosotros la recibimos en forma de agua al final de la cuenca. Recorre, por cierto, más de 2.300 kilómetros de distancia. Y esa es la primera pregunta, es la primera cosa que deberíamos de grabar. O sea, ¿desde dónde viene el agua que yo me tomo aquí en mi casa, aquí en kilómetro 43, o en la Ciudad de Mexicali o en Tijuana? Pues viene desde aquí, a más de 2.300 kilómetros de distancia. Esto no es algo que ocurra en todas las cuencas de México. Esta tiene esa particularidad. No es una cuenca hidrográfica que nace aquí o que está a partir de la frontera. No, nace muy lejos de aquí. Y por eso se han tenido que hacer esos tratados internacionales. Tenemos un tratado internacional de aguas México-Estados Unidos. Se firmó el 3 de febrero de 1944 y ahí se establece cuánta agua de este río va para México, cuánta agua va para Estados Unidos, cuánta agua del río Colorado va para México y cuánta para los usuarios de Estados Unidos, y cuánta de Tijuana va para, cuánta de la cuenca esta pequeña va para Tijuana y cuánta va para San Diego. En la de nosotros particularmente, pues hay 7 usuarios de la cuenca aquí. Es Utah, es Wyoming, es Colorado, es Nuevo México, es Arizona, Nevada y California. No se me escapó ninguno, ¿no? Y el otro usuario de la cuenca pues es México, particularmente para abastecer San Luis Río Colorado, Mexicali y las ciudades de la zona fronteriza, hasta Tijuana. Esos son los usuarios de la cuenca. Más de 40 millones de habitantes en esta cuenca. La que sigue, por favor, para enfocarme aquí. Otro clic. Y ojo con ese que puse como alto rojo. Esta es la cuenca, lo amplío en la imagen, cuenca del río Colorado. Y ahí vienen los volúmenes que por tratado se asignaron a cada uno de los usuarios, ¿no? A Nuevo México, tantos millones de metros cúbicos, tantos a Arizona, tantos a Colorado. Desde luego, pues, los que más producen agua pues tienen una asignación mayor. Ese es el caso de Colorado, Utah y Arizona en las zonas montañosas. A México le corresponden normalmente, y digo normalmente porque ahorita vamos a hacer énfasis en que esa palabra ya no es muy viable cuando hablamos del agua en esta región. Pero normalmente en el tratado dice a México, en la tabla B, una tabla que, bueno, una asignación que eran 2 antes, pero ahora ya nada más queda esta, son 1.850 millones de metros cúbicos. Aquí lo podemos ver nada más de manera comparativa, pues quiénes son, ¿no? California es el mayor, Colorado. ¿En qué nivel está México? Bueno, pues por lo menos está arriba de Nuevo México, está por arriba de Nevada, y para el de contar, ¿no? Pero resulta que México, a la cuenca, no aporta una sola gota. ¿Sí? O sea, México no aporta nieve, México no aporta lluvia, México no aporta nada de agua. Entonces es un tratado internacional donde México, simplemente porque transita la cuenca y termina acá, pues le corresponde por derecho internacional una asignación. Y esa es. Y pongo esto en una simbología de alto rojo, porque alto con eso. Eso ya no es tan normal. De hecho, en los últimos 5 años hemos tenido recortes a esta asignación. No nada más nosotros. También Arizona, también Arizona, California, y estos también han tenido recortes en los últimos 5 años. Ahorita explicaremos por qué, ¿no? Pero para el caso de México, pues esto se transforma en algo muy crítico, porque nosotros dependemos totalmente de esa fuente. Es la principal fuente de abastecimiento en la región de Mexicali y de todas las
¿En dónde se establece eso? ¿En dónde se escribe para que los dos países estén de acuerdo y se firman? Bueno, pues hay un tratado, ¿sí? Que ya les dije ahorita. El tratado nada más nos dice pues cuánta agua nos corresponde a cada usuario de la cuenca, ¿okay? Pero a lo largo de los años, estamos hablando de 1944, estamos en 2025, muchos años, pues a lo largo de esos años ocurren muchos procesos y sucesos a lo largo de la cuenca. Por ejemplo, cambia la calidad, por ejemplo, crecen las poblaciones, por ejemplo, cambian las actividades productivas. Cuando se firmó el tratado, lo que dominaba principalmente era la actividad agrícola, tanto en México como en Estados Unidos. Pero ahora ya no es lo mismo, ahora hay un crecimiento importante en otras actividades, en otros ramas de la economía. Y entonces, bueno, se han generado a este momento, se han firmado, 514 actas del tratado, es decir, son como adendums, para que se quede más clara la idea, son como anexos, adendums al tratado. ¿Para qué? Pues para atender asuntos específicos. Por ejemplo, todos los que se firmaron, bueno, en la era moderna tenemos 331, porque hubo 12 eras, ¿no? La era moderna está entre este año y cuando se firmó un compacto o un acuerdo interno en Estados Unidos, y a partir de ahí se lleva esta contabilidad. De hecho, es el número de acta que encuentran ustedes si entran a la página de la CIE. Bueno, en los años 60, 70, si nosotros fuimos protagonistas como región, hubo una gran problemática en Mexicali que llamó la atención a nivel internacional. Fue el famoso problema de la salinidad del agua del río Colorado, que después de que en 1944 se había firmado, nos habíamos puesto de acuerdo como buenos vecinos, de Good Neighbor Policy se llamaba eso, o sea, la política del buen vecino. Pues resulta que el buen vecino nos empezó a enviar agua salina y eso contaminó nuestras tierras agrícolas. Entonces, como no había nada en el tratado que decía, es que aquí en el tratado nomás dice que te tengo que dar 10 litros, ¿verdad? Pero no dice de qué calidad. Bueno, pues no la friegues, ¿verdad? O sea, me tienes que dar agua en cantidad y en calidad. Entonces se firmaron esta serie de actas. Hay varias actas ahí que tienen que ver con el tema de la salinidad y esas actas puntualmente tienen que ver con esta zona. ¿Sí? Doctor, ¿qué es SILA? SILA, Comisión Internacional de Límites y Aguas. ¿Sí? Es la agencia que se encarga de gestionar el tratado. ¿Sí? Así como la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es la encargada de gestionar el agua aquí internamente. Así como la CESCO, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, es la encargada de gestionar el agua urbana. Gracias por la pregunta para clarificar eso. Bueno, una serie de actas en estos temas, salinidad, los 60-70, la frontera siguió creciendo, nuestra frontera siguió creciendo, en los 60-70 se transformó en una actividad industrial, maquiladora, por la misma agua. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a ocurrir? Bueno, pues se generaron muchas aguas residuales, mucha contaminación, y entonces en el tratado tuvimos que hacer otras actas para decir, oye, resulta que se está contaminando el agua, necesitamos firmar actas con países para corregir este asunto. Y en los 60, 80, 90, pues se firmaron un montón de actas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo gestionar el agua del Río Nuevo. El agua del Río Nuevo de Mexicali, ¿lo ubican? ¿El Río Nuevo? ¿No? Pregunto, ¿ubican el Río Nuevo de Mexicali? Es el que cruza la ciudad y que huele muy feo y que va hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lleva agua de drenaje. Lleva agua que nace en el Valle de Mexicali. O sea, en los drenes a cielo abierto que están por aquí, que ustedes ven por ahí, en los canales profundos llenos de ramas, esos drenan agua de riego y van a dar hasta allá, hasta Mexicali, por la colonia Xochimilco, la zona sur de la ciudad. Luego se juntan con el agua industrial, luego se juntan con descargas urbanas y todo eso se va por el Río Nuevo hacia el Saltoncillo, en California, a unos cuantos kilómetros al norte de Imperial Valley. Bueno, pues por eso se hicieron tantas actas, porque había un problema de contaminación que nosotros generábamos en México y que impactaba en Estados Unidos. Entonces, pues como esto es binacional, hay que hacer actas sobre eso. Bueno, esta fue otra era. Salinidad, 60-70, contaminación, 80-90, y lo que nos trae ahorita, y que quiero ampliar un poco más, es en esto, en la era reciente.
en la era que yo identifico claramente y les comparto, inició en 1999, concretamente. En el invierno de 1999 se empezó a ver cambios importantes, ahorita voy a ver una imagen, en el comportamiento del flujo de agua en el río Colorado. Es decir, a partir de esta época se inició una sequía prolongada, y así se llama oficialmente, sequía prolongada, porque no se ha detenido desde ese año. Cada vez menos humedad a nivel de cuenca, menos agua. La siguiente imagen me puede ilustrar tal vez. Bueno, como hemos tenido sequía prolongada, sequía recurrente en todos los niveles, o sea, ahora es una capa menor de nieve, ahora hay un escurrimiento menor de agua y lo más grave, ahora hay un almacenamiento menor de agua en la presa Hoover, que está en la frontera entre Arizona y Nevada, que desde ahí se envía el agua al Valle de Mexicali y a Baja California, desde la presa Hoover. Entonces, como hay niveles que están bajando dramáticamente, pues entonces se han tenido que hacer acuerdos en la SINA, que me preguntaba ahorita el licenciado, en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para revisar este asunto. ¿Cómo le entramos México y Estados Unidos a la administración y a la gestión del agua en tiempos de sequía? ¿Qué hacemos? Tenemos menos agua y tenemos más demanda de agua. ¿Cómo lo hacemos para empatar esas cosas? Bueno, pues ha tenido que hacer una serie de acuerdos y actas que son muy recientes y todas tienen que ver con Mexicali. Somos muy famosos en Mexicali, somos los que más generamos actas del tratado. Y no es una fama gratuita ni tampoco agradable. Las generamos porque tenemos problemas de salinidad, porque tenemos problemas de contaminación y porque tenemos problemas de sequía. Las más recientes son estas actas: 318 en el 2010, 319 en el 2012, 323 en el 2017 y la 330 que se acaba de firmar, que había 331, bueno, la penúltima es de nosotros también, se acaba de firmar. ¿Qué dice aquí sin que el limitante lo lea? Que cada vez nos están recortando, que cada vez tenemos que ponernos de acuerdo como país para ver cuánto agua nos tenemos que recortar. De tal manera que, pues de que el nivel de la presa Hoover no descienda dramáticamente o se mantenga en un nivel importante o operativo. Adelante, por favor. Entonces, esto es más para ilustrar que hay volúmenes y dinero para eso también. Bueno, esta gráfica me gusta mucho, mis compañeros ya lo conocen mucho, pero esta va a tener vigencia en muchísimos años. ¿Sí? O sea, es un modelo muy importante que generó esta gráfica. Mete datos hidrológicos, mete datos del suelo, mete datos climatológicos, mete todo tipo de información, y pues es un modelo muy poderoso para estimar a partir del pasado hacia el futuro cómo se comporta nuestra fuente de agua. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es nuestra principal fuente de agua? ¿De qué estoy hablando? Esa es nuestra principal fuente y su fuente de agua, no de otros, de ustedes. O sea, todo lo que tomen viene de ahí, todo lo que laven viene de ahí, todo lo que siembran se riega con esto. Bien, pues esa fuente principal tiene este comportamiento, la grafiquita azul, un modelo que se analiza con datos desde el principio del siglo pasado y que muestra cómo se comporta año tras año ese río Colorado, que es la principal flujo de agua en la cuenca del río Colorado. Y aquí observamos lo que les dije, porque a partir de 1999, porque a partir de ese año justamente está aquí, ya no paró la tendencia negativa a la baja. ¿Qué significa esto? Que cada vez tenemos menor disponibilidad de agua, cada año, menor disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque el cambio climático. ¿Qué produce el cambio climático en la cuenca? Que se acumule menos nieve. ¿Qué otra cosa provoca también? Que se eleven las temperaturas y que se evapore el agua. Por lo tanto, pues bajan el flujo y eso hace que baje el almacenamiento del agua que necesitamos. Pero por otro lado, usted lo ve mucho en la administración, de demanda. Por otro lado, los usos, el que
Y resulta que no. Pues esta es la tendencia de la curva de la demanda de agua, tomando datos desde el principio del siglo pasado hasta este año. Y lo que indican estos estudios es que lo hizo el Buró de Reclamaciones de Estados Unidos, que es un ente gubernamental federal de Estados Unidos, que hace este tipo de estudios. Desde luego los concilia o los comparte con el gobierno mexicano para informar cómo va esa tendencia. Y ustedes pueden ver en dónde está el punto crítico. Aquí donde se cruzaron estas dos rayitas, azul y roja, ya pasó hace algún tiempo, más de 10 años. O sea, tenemos más de 10 años con déficit de agua. Y el déficit ya se observó en los reportes que le acabo de enseñar en la tabla pasada. O sea, el déficit reflejado realmente en un recorte del agua para el país o para los estados de la Unión Americana. Esto es muy ilustrativo de lo que ocurre y es muy ilustrativo de lo que ha impactado y de lo que está impactando el cambio climático y de lo que impacta también que esta demanda no se controle, porque esta podría ser una de las cuestiones importantes. Yo no puedo hacer nada para que esto se detenga o se detenga la caída, bueno, pero por esta sí puedo hacer, porque el consumo es de nosotros los humanos. Bien, siguiente por favor. Bueno, esta está muy detallada, pero no nos quiere decir no vamos a entrar ahí, pero quiere decir que aquella otra gráfica se le hace un zoom para sacar periodos, aquella de 1919 a 2070, casi 2060 y tantos. Bueno, esta analiza un periodo cortito, porque las recientes actas del tratado determinan recortes, por ejemplo, les digo fechas exactas. Cada 15 de agosto, es decir, el próximo 15 de agosto, de estos meses que ustedes viven, de estos días que ustedes viven, no de otros, ni de otro país. El próximo 15 de agosto, como el año pasado, y el antepasado, se determina qué nivel de recorte. Primero, ¿va a haber recorte o no? Bueno, les acabo de comentar, los últimos 5 años ha habido recorte. Entonces, yo les adelanto, el próximo año también va a haber recorte, porque esa tendencia no engaña. La gráfica va para abajo, punto. El 15 de agosto nos van a volver a decir, va a haber otro recorte para México y para nosotros también. Aquí lo que importa es y de qué nivel va a ser ese otro recorte. Porque si me regreso un poquito a la tabla anterior, la otra, el primer recorte que tuvo lugar fue en el 2021. Para México estos son los recortes. De los 1.850 millones de metros cúbicos, el dato que les mostré hace rato, nos quitaron, bueno, se recortaron para México 51 millones de metros cúbicos en el 2021. Para ponerlo en dimensiones que se puedan entender, ¿cuánto son 51 millones de metros cúbicos? Pues es la mitad de todo el consumo del municipio de Mexicali suburbano en un año. Mexicali urbano consume 101 millones de metros cúbicos al año. Bueno, pues nos quitaron, nomás para comparar, no se lo quitaron en la ciudad, es nada más para ilustrar cuánta agua es esa. Pues equivale a la mitad de lo que consumen todos los cachanillas en un año. Al siguiente año nos quitaron casi el doble, o sea, nos recortaron prácticamente todo el equivalente a todo el consumo de Mexicali de un año. Eso fue en el 2022. Segundo recorte. Tercer recorte. ¿Por qué? Porque esa grafiquita bajó dramáticamente. Más de lo que debería bajar, pues bajó un poquito más. Y la demanda sigue igual. Y entonces, en el 2023, el 15 de agosto del 2022, dijeron, en el 2023, tenemos que implementar un recorte para México de 128 millones de metros cúbicos. 1.3 veces el consumo de Mexicali, o hablando en términos agrícolas, con esos 128 millones de metros cúbicos que irrigan cerca de 13.000 hectáreas. 13.000 hectáreas promedio en el Valle de Mexicali. Y otra vez estamos así con este mismo reporte, porque hubo una recuperación leve, pero no suficiente para detener los recortes. 99 en el 24, 99 en este año que está corriendo.
les adelanto, el próximo año, con esta tendencia, viene un recorte que estimo que será nuevamente de 99 millones de metros cúbicos en el 2026. De mí se acuerdan, si quieren, me mandan un WhatsApp. Resulta que, no los quiero asustar, jóvenes, pero aquí es donde ustedes tienen que empezar a pensar seriamente en lo que les espera en el futuro. Nosotros ya nos estamos adelantando varias semanas a salir, pero ustedes van a entrar. Y resulta que tenemos, estos son recortes de esta acta. Esta acta que tiene vigencia del 17 al 2026. Era tan grave, o es tan grave el problema en la cuenca, que se tuvo que firmar otra acta paralela. No terminó la vigencia de esta cuando dijeron que hay que firmar una nueva acta. ¿Para qué? Se llaman recortes adicionales. ¿A qué? Recortes adicionales a estos que ya estaban. Y en marzo del año pasado, justamente hace un año, sí, justamente hace un año, estas fechas, se firmó una nueva acta para anunciar un nuevo recorte fijo, no dependerá de las variaciones, sino fijo, para México, de 493 millones de metros cúbicos. Y ahí hicimos las comparaciones, pues son 5 veces el consumo de Mexicali en un año. Pero el recorte va a ser anual. Entonces, 164 en el 24, 246 millones de metros cúbicos en el 25 y el próximo año 83. No separen las sumas. Este año, para no marearlos con tanto número, 25, al finalizar el año, resten 1850, ¿alguien tiene calculadora por ahí? 1850 menos 99 menos 246. ¿Cuántas? A ver. No saquen las cuadradas ni nada. ¿Cuánto fue? 1505 millones de metros cúbicos en lugar de 1850. Qué bueno que ustedes están sacando el número, que me digo que aquí les digo, ustedes lo sacaron. Pero es la realidad. Vamos a tener mucha menos agua de la que normalmente nos entregan. Y eso equivale como a unas 45,000 hectáreas de riego, o como a 5 veces el consumo del municipio de Mexicali en un año. O sea, es un volumen importante, no es cualquier cosa. Por eso hoy en día pues, no hay tanta superficie sembrada, se ha reducido significativamente y en las ciudades tenemos problemas con el acceso al agua. Ahora sí nos adelantamos a un video, por favor. La siguiente. Esto lo traigo, yo sé que es muy ilustrativo el pero este es generado por el Buró de Reclamación. El Buró de Reclamación se encarga de la gestión del agua de la cuenca del río Colorado en Estados Unidos. Es como aquí la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Allá. En esta presa, a lo mejor ustedes la conocen, está a un ladito de Las Vegas, la presa Hoover, se puede ir a pasear y de pasada ven en qué nivel está. Genera un lago humil, un lago que se conoce como el lago humil. Ahí se mide y ahí se determinan y ahí se detonan los recortes. Ahí dicen, a ver, está en este nivel, pues va a ser un recorte de 1 litro. Está en este otro nivel más abajo, va a ser un recorte de 2 litros. ¿Por qué aquí? Primero, porque ahí se almacena el agua del Tratado de México. Segundo, para ver qué niveles. A mí me tocó verlo de chavito, como estaba con ustedes. Fui y bueno, me dispararon un vuelo ahí, en serio, y me tocó ver la presa así. A veces quiero traer esa fotografía, que era cuando estaban entrando a la universidad. No estaban en prepa, pero me tocó verla llena, y en esta capacidad 1229 pies sobre el nivel medio del mar, es decir, el nivel que tiene el espejo del agua con respecto al mar aquí, el golfo. Bueno, pero en muy poco tiempo esto bajó, en pocas décadas, digamos, 2 décadas, las que les dije, desde 1999 para acá, y llegó a este nivel en el 2022, o sea, la siguiente, por favor. Llegó, aquí es otro esquema, llegó a este nivel, de 1042, casi 1043 pies sobre el nivel del mar, lo cual significaba menos de 1/3 de la capacidad de la presa, 28%. O sea, de estar al 100% como me tocó verla,
Desde esa época nomás me ha tocado verla bajar y bajar y bajar. Bueno, hace 2 años, 3, llegó a este nivel crítico, verdaderamente crítico. Fue cuando aquí se aplicó en los 128 millones. Bueno, el asunto es que, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando como 2 países cuando hacemos los recortes? Digo, para no satanizarlo, digo, a mí tampoco me gustan los recortes. A nadie le gustan los recortes. Pero resulta que si en esta presa no hay agua, llega a este nivel, ¿dónde está? Aquí. Si llega a 950 pies sobre el nivel del mar, entonces ya no se puede producir energía hidroeléctrica, porque esa presa sirve para generar energía eléctrica. Y es energía eléctrica que abastece a todas las ciudades del suroeste de Estados Unidos y también a nosotros. Entonces, estamos evitando llegar, y hace 2 años estábamos a nada. Por eso se tomaron medidas drásticas de recortes, más recortes adicionales. ¿Qué pasaría si dejábamos esto sin hacer nada? Bajamos a este otro nivel que tampoco está muy separado de esto, nomás 50 pies, 55. Y en ese punto, como todas las presas, ya no se puede extraer. Es un punto que se llama almacenamiento muerto, es decir, el agua que está ahí no la puedes extraer. ¿Qué significaba eso para México? Que nos iban a mandar 0 agua. Arizona, 0 agua. California, 0 agua. Entonces, desde luego que estamos en una situación crítica. No estamos aquí afortunadamente con los recortes. Esto se recuperó un poco. Les voy a mostrar dónde estamos. Realmente, bueno, les digo, estamos por aquí. 1067 pies sobre el nivel del mar. Estamos hoy 19 de marzo. 1067. Ojo con el dato que les doy, 1067. Siguiente, por favor. Aquí está. 1067 sobre 1229. Podría parecer, ay, qué bueno, estamos acercándonos ahora para arriba. No, lo pongo en rojo. Porque el nivel o la línea crítica para iniciar los recortes resulta que son 1090 pies. Y nosotros estamos abajo de esta, como 30. Entonces, desde luego que aún estamos en una situación crítica. Recuerden, 1090 el primer nivel para detonar un recorte, 1075 son recortes, ahorros y recortes obligatorios. Por eso les digo que no estamos precisamente ahorita ya bien y no lo vamos a estar, la tendencia está abajo. Y por eso les pongo aquí recortes para el 2026. Hoy, marzo 19, semana del Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Agua el viernes, sábado. Les digo que sí va a haber un recorte después del 2026 y también en el 2026. Y tenemos entonces que buscar nuevas formas de gestión y de administración de los recursos hídricos. Siguiente, por favor. ¿Por qué está pasando esto? Digo, para que se vayan meollo del asunto. Ahorita les decía, nuestra agua depende de la capa, del nivel de capa de nieve que se acumula en las montañas rocallosas. Eso se modifica cuando las temperaturas se elevan. Si yo tengo temperaturas altas, entonces la acumulación de capa de nieve no ocurre. También tiene que haber otros fenómenos atmosféricos, pero ya que está la capa ahí de nieve, la temperatura influye mucho. Y resulta que hemos tenido, aquí hay otro registro histórico del Departamento del Interior, y de reclamaciones, que desde ese año que les dije que empezó la sequía, 99-2000, empezaron a ver los registros y cada vez más rojitos, es más rojito oscuro, temperaturas más altas. O sequía extrema. D4 significa sequía extrema, sequía moderada, anormalmente seco, son diferentes niveles de sequía. Y el monitor de sequía nos indica que acá cerquita de los años que estamos hoy en día, estamos en niveles de sequía moderada o extrema. Temperaturas a la alza, bajan la disponibilidad de agua. Siguiente, por favor. Yo ya sé que son a lo mejor temas muy físicos, ustedes que son administradores, pero si no saben un poco de esto, no se entiende. No es un problema de la franja fronteriza, ni tampoco de la frontera que está aquí donde llega el río Colorado por aquí. Sí, tenemos ese problema, pero resulta que lo tenemos en todo el norte de México. O sea que todo el suroeste de Estados Unidos, que abarca Texas, Arizona, Nevada,
y que necesitan energía. Son dos recursos que se vinculan. A veces la falta de agua hace que haya falta de energía y viceversa. Por ejemplo, un pozo agrícola. ¿Qué necesita para sacar agua? Energía. Esa presa de Nevada, ¿qué necesita para generar energía? Al revés, agua. Entonces, hay un nexo agua y energía importante que se necesita administrar y gestionar bien. Y resulta que todo eso, agua y energía, depende o tienen la gestión de los recursos agua y energía dependen del comportamiento de las temperaturas. Este otro estudio, yo participé en con la Universidad de Arizona hace como 10 años y encontramos esto, analizamos un periodo largo de tiempo de los 70 al 2000 con datos del pasado para ver cómo estaban las temperaturas, cómo se han comportado, sabiendo que eso es lo que impacta la disponibilidad de agua. Y aquí, yo me focalicé aquí en Mexicali. Esto oscurito significa que teníamos, tal vez entre 90 y 100 días, es lo que dice ahí, entre 90 y 100 días con temperaturas por arriba de 100 grados Fahrenheit, por arriba de 32 grados centígrados. Ojo, cuando le metimos al modelo los datos para estimar el futuro, ¿cómo va a ser? No solamente aumentó la intensidad, aumentó el área. Entonces resulta que ahora tenemos otra condición. Ya no 90 a 100, sino este es el pues aquí está estos colores, pues. De 120 a 130 días al futuro, y el futuro está estimado para el 41 social en la década del verano. ¿Sí se pueden imaginar ustedes, imaginen un poco, hagan volar su imaginación? ¿Qué significará si ahorita tenemos 3 meses con esas temperaturas que no aguantamos en México? Muy buena temperatura a nivel mundial, pero para el algodón, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aumenta el número de días con temperaturas por arriba de 100 grados Fahrenheit? Es fácil de imaginar. Necesitamos más agua y necesitamos más energía, particularmente en esta zona de aires acondicionados y todo lo del sector industrial que necesita energía. Eso significa una variación de este tipo en el clima. Y eso es uno de los factores muy importantes. Y esto es cambio climático. No es algo que se está inventando, es cambio. Estamos hablando de periodos de largo plazo. Mexicali, Valle, lo que gusten. Y yo les digo, ubíquense en su punto donde están parados y digan, a ver, ya nos dijo el doctor Cortés, que te habla tanto, que entran a mi zona 1850 cuando están las condiciones normales, nada más que ahorita están entrando menos 345 y su compañera sacó que realmente están ingresando 1505. ¿Qué les dice esto? Es un modelito, pero es un modelo dinámico, es un modelo que se mueve por la cuestión de la sequía, pero desde luego es importante saber cuál es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua para todas las actividades productivas. ¿Cuánto llueve aquí? Nada. Es más, aquí hace daño que llueva, ¿no? Entonces, aquí el agua, la lluvia que es de este nivel, significa, ojalá que no llueva. ¿Por qué? Porque tenemos que, en el riego, aplicar más agua para que la sal que se lleva por capilaridad, pues la limpiemos de los suelos. Entonces, esto no nos ayuda a nada. Y desde luego que tampoco aporta a la cuenca. Pero podemos saberlo. ¿Sí? Este es el nivel de precipitación en esta zona. ¿Cuánta agua, cuánta agua sale de la región? Bueno, les decía hace un momento, también tenemos agua subterránea, sobre todo en esta zona de aquí para el norte, y pegado al río Colorado. Bueno, pues tenemos una extracción de este nivel, pero ahorita estamos en déficit, o sea que también sacamos más agua de la que tenemos en el acuífero subterráneo. O sea, tenemos crisis
crisis en el agua superficial y localmente tenemos crisis en el agua subterránea. Hay que saberlo. Entonces tenemos rojos aquí, rojos acá. Y luego también tenemos que saber cuánta agua consume la región. Y después tenemos que saber también cuánta agua exportamos de la región. Es decir, cuánta agua entra. Es un modelo de entradas y salidas. Y yo, sinceramente, no veo que lo hagan muy regularmente, por lo menos que lo expongan y lo presenten las autoridades del agua. No lo hacen. Y este es un esquema muy sencillo que lo pueden hacer desde luego jóvenes universitarios de primeros semestres y entender qué pasa con el agua en la región. Adelante, por favor. Vamos ahora. ¿Cómo usamos el agua aquí? No le voy a dar muchas vueltas. A esto es, principalmente viene del río Colorado, en segundo término, el agua subterránea, y ustedes ya vieron que las dos tienen números rojos en esta región. ¿Sí? ¿En dónde aplicamos más? Yo ahorita voy a enfatizar algo. Sí, casi el 70% de todo el agua, estoy hablando subterránea y superficial, no, esta es pura superficial, perdón, se va a la actividad agrícola. Y yo quiero hacer mención aquí y detener un poquito rápido. Típicamente, cuando voy a hablar, no con los agricultores, que sinceramente creo que tienen mucho mejor el problema del agua y de lo que pasa que las personas funcionarias que están fuera del campo. Me dice, ingeniero, fíjese que usted que sabe de esas cosas, ¿por qué desperdician tanta agua en el campo? Algunos de ustedes se dedican a la actividad agrícola, sus padres, tíos, abuelos, supongo que son de esta zona. A mí no me gusta que les digan a los agricultores que desperdician el agua, que no, aquí hay compañeras agricultoras de aquí de Michoacán en el campo. No me gusta, me desagrada, aparte soy agrónomo, o sea, sé qué onda con eso. No, digo, no, a ver, no están desperdiciando el agua. Para empezar, el agua que utilizan superficialmente en la agricultura recarga el acuífero, señores. O sea, es una fuente de recarga al infiltrarse, es una fuente de recarga del agua subterránea. Y si nosotros recargamos el acuífero, o sea, le echamos agüita del excedente del río, entonces evitamos que entre agua salina del mar, porque así es un ciclo hidrológico. No vean tan chato el problema, o sea, no se desperdicia el agua da vuelta, se evapora, se infiltra, escurre, recarga, o sea, es un ciclo. Y les digo, no, por favor, no le llamen desperdicio. Esto se puede corregir en alguna parte, se puede gestionar un poco mejor, pero no a ese nivel que fuera del sector agrícola dice, si desperdician el 60% del agua, o sea, de cada 10 litros que les damos, tiran 6. Y yo les digo, no los tiran. Y tampoco puede recuperar los 6. Puede recuperar medio litro de esos 10. Porque es imposible que recuperes todo el agua, porque por la naturaleza de la actividad agrícola tiene que utilizarse en la planta y tiene que utilizarse en el subsuelo. Nada más les digo que hay una ventana de oportunidades aquí para buscar alternativas que optimicen el agua en la agricultura, pero esos niveles, y quiero dejarlo en sus mentes, no es del 60-70%, ustedes lo van a escuchar mucho cuando vayan fuera del valle. No, el nivel real es 2, 3, 4%. Si se optimiza en ese nivel, ese volumen tan enorme de agua que se utiliza en la agricultura, con eso tienen para enviarse un volumen que Tijuana siempre nos pide cada mes de octubre, que son como 40 millones de metros cúbicos que no les alcanza su agua. Bueno, pues con esos 2, 3 o 4 se puede abastecer a la zona costa. Es cuestión nada más de que se tomen medidas inteligentes. Adelante, por favor. Esta es agua subterránea, no voy a profundizar, tenemos ahí todos esos acuíferos en todo Baja California, pero nada más quiero presumirles que los acuíferos de aquí, el del Valle de Mexicali y el San Luis Colorado, son los que reportan casi el 90% de la sobreexplotación. O sea, de todo el déficit que hay de agua subterránea, es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale, el 90% se genera aquí en el Valle de Mexicali y San Luis. Digo, para que se acuerden, no nos va a presumir, es para decirles que también aquí hay otra área de oportunidad, también aquí se pueden corregir cosas, también aquí se pueden hacer ajustes. ¿Para qué? Para rescatar volúmenes de esos que dicen que faltan mucho hoy en día. Adelante.
al campo. Ustedes están por aquí ahorita. Estos son los principales cultivos. Les voy a hablar de un dato para que vean cómo directamente está impactándose el sector agrícola de riego. Los agricultores, aquí varios tienen, recientemente tenían una dotación aproximada de 10.108 metros cúbicos por hectárea. Esa es una dotación que les dan a los agricultores. Esa era la dotación cuando teníamos el agua normal, cuando teníamos los 1.850. Pero ha habido un recorte de 18.6% en la asignación del agua del Río Colorado. Por lo tanto, ahora los agricultores disponen en promedio no de 10.000, sino de 8.000. Y aquí hay agricultores que les pueden decir que implica que ahora tengan menos agua de la que usaban para sus mismos cultivos, trigo, algodón, alfalfa, hortalizas, pues que ya no les alcanza el agua y que tienen que comprar los derechos de alguien para que les alcance su parcela. Entonces sí hay un impacto directo en la actividad agrícola también. Siguiente, por favor. Esto lo podemos pasar rápido. Otro de los impactos cuando hay recortes es algo que por cierto lo tuvimos, ahí lo detiene, por favor. Es algo que tuvimos hace muchas décadas, en los 60, 70, ¿se acuerdan que les hablé de la salinidad? Bueno, por los recortes producen algo similar, producen que el agua se vuelva más concentrada de sales. Fíjate que el agua que viene del río Colorado pues es una cucharada en un vaso, para que lo interpretemos de mejor manera. Una cucharada de sal en un vaso de agua. Así viene el agua cuando nos llegan a 1.850 metros cúbicos. Pero con el recorte, pues ahora tenemos la misma cucharada, pero en medio vaso de agua. Está más concentrada. Y estar más concentrada significa muchos problemas en los suelos agrícolas del Valle de Mexicali. Eso es uno de los impactos. Y sin mencionar los otros, que son varios. Adelante. Quiero ilustrarles. Esto es un registro que lleva la Comisión Internacional de Límites y Agua, la SILA, y su contraparte gringa, que es la IBWC, International Boundary Water Commission, que son instancias hermanas para gestionar el agua aquí. Y ellos llevan este registro, tiene que ver con la salinidad. Esto también impacta la productividad de la actividad económica. Desde el año, ¿cuándo les dije que empezó la sequía? ¿Notoria? 2099. Eso, 1999, puntual estas gráficas. Miren en qué año empezó a haber aquí. Fíjense en qué año empezó. Este es un nivel de salinidad que se tiene que entregar el agua por el acto 242 que les hablé al principio. Se tiene que cumplir con este nivel de salinidad. Pues a partir del año 2000, a Estados Unidos se le ha complicado bastante cumplir con la meta de salinidad. Miren cómo estaba acá, siempre abajo. Sí con variaciones, pero pues muy por abajo de su línea. ¿Sí? Y a partir de ese año, hasta la actualidad, está pasando el fenómeno que les acabo de decir, que la cucharada de sal con el vaso de agua. Menos agua, más concentración, más dificultad para cumplir un acuerdo, porque ese es un acuerdo binacional. Que nos entreguen un volumen de agua con cierta calidad, ¿no? En sales. Adelante, por favor. Entonces, ilustrando el impacto en la salinidad real. Esto es reciente. Se habla de que hay unos recursos importantes para la problemática en los temas de agua en Baja California. Este es el gobierno federal. No les puedo decir mucho de esto porque habría que esperar varios años para ver si las propuestas que tienen de tecnificación del distrito de riego o de recuperación de agua residual tratada, pues van a tener un impacto. Por eso lo vamos a estar viendo dentro de 6 años. Entonces nada más quería decirles que hay un plan y sobre esto ustedes les va a tocar, porque pues aquí en su carrera son esos años, 3, 4, 5, van a ver si esto fue real, ¿no? A ver si se aplicó todo ese dinero que decían, a ver si tuvo ese impacto en el distrito de riego, porque es dinero para el distrito de riego este distrito, el 014. Y bueno, no lo pongo para que vean que el gobierno está pensando en nosotros, pero a nosotros nos toca ver si realmente lo va a cumplir y si realmente hay un impacto
de la política nacional del agua en esta región. El siguiente, ya estoy terminando. Las alternativas que pongamos a todas, son como 4 o 5 clics. Listo unas que me parecen importantes, pero desde luego que hay muchas, ¿no? Pero creo que lo primero que debería quedarnos en la mente, a todos, jóvenes, adultos, no tan adultos, pues es que es de sentido común. Si acabamos de ver que tenemos poca agua, que la tendencia va a la baja, pues lo primero que tenemos que hacer es bajar la demanda. Digo, no se necesita mucha ciencia, o sea, tengo menos agua, tengo que gastar menos agua en todos los sectores, agrícola, no agrícola. Entonces, una de las primeras tareas es que vigilemos como ciudadanos, como estudiantes, como investigadores, qué tipo de proyectos se traen a la zona y veamos que no sean proyectos que sean hídrico-intensivos, es decir, que consuman mucha agua. Hace poco se quería introducir un proyecto hídrico-intensivo, se supo a nivel nacional y mundial, una cervecera que iba a consumir un mundo de agua, y a mí me tocó hacer el estudio directamente para el gobierno federal, quería establecerse en esta zona árida, que además tenía una tendencia a la baja. Se les demostró técnicamente que no era viable el proyecto, y después la sociedad decidió detenerlo. Ese es el diálogo ciencia y sociedad efectivo, que detuvo un proyecto hídrico-intensivo que iba a afectar a las generaciones de ustedes. O sea, ahí ya me siento satisfecho de que logramos algo que es de beneficio, no tanto para nosotros, para nuestros hijos y nietos, para ustedes. Esto me parece una muy buena alternativa. Hay que aprovechar al máximo el agua residual. Hay que limpiarla si es posible todo. Pero más importante, hay que aprovechar toda el agua que limpiamos. Tijuana, que nos pide cada mes de octubre, oye, el agua mexicana, ándale, pídele a tus agricultores que no se van a dar cuenta. Eso hace, ¿no? Se les manda como 40, 50 millones de metros cúbicos, la mitad de que consume Mexicali como equivalencia. Pero ¿saben cuánta agua residual? Y ese es un mundo de agua que genera Tijuana. Nada más le da tratamiento al 90%, es decir, 9 de cada 10 litros los limpia. Pero, ¿saben cuánto aprovecha de esos que limpian? Menos de 1 litro. El 7% de todo el agua residual de todas sus plantas de tratamiento en Tijuana, nada más el 7% lo vuelve a utilizar. El resto se va para Imperial Beach, para playas de Tijuana y para Rosarito. O sea, limpiamos y tiramos el agua. Y eso me parece un sinsentido, ¿sí? Porque deberíamos estar aprovechando esa agua que dicen que les falta. Entonces yo cada vez que tengo oportunidad de hablar con los de Tijuana, les digo, pues sí, qué bueno que nos pides, qué bueno, en menos términos, mejor, ¿no? Pero ¿por qué no aprovechas todo tu agua? En Mexicali aprovechamos el 70% del agua residualizada y nos falta mucho. Pero tú nada más aprovechas 7% de todo el agua que limpia. Primero haz eso. Después corrige tus fugas. Por ahí pongo que hay fugas en toda la red, en el distrito de riego, en las ciudades, en el acueducto Río Colorado, Tijuana, es decir, toda la red de agua que va desde Mexicali hasta Tijuana, hay fugas y muy importantes. 40%, 20%, 30%. Eso es otra tarea que tendrían que estar haciendo los gobiernos. Primero tapa las fugas, después aprovecha toda el agua que ensucias antes de pedir una nueva fuente de agua. Desde luego que en la agricultura hay que poder ver, hay que empezar a ver cómo podemos empezar a sustituir cultivos que consuman menos agua o técnicas que no utilicen tanta agua. Pero eso no se hace de un día para otro, ni lo pueden hacer los agricultores solos. Se necesitan programas de apoyo, de inversiones importantes para ese fin. Y bueno, pues esto yo lo enfatizo aquí porque recientemente ocurrió algo. Tenemos un acta vigente 2 en esta zona, el acta 323 y el acta 330. Esas dos actas traen, no, para que sepan ustedes. Bueno, la 330 trae $65 millones. 65 millones de dólares para los agricultores del Valle de Mexicali. O sea, para la zona de riego.
Y la anterior, la 323, trae o le queda 21.5 millones de dólares. O sea, casi 87 millones de dólares. Es decir, hay recursos que pueden utilizarse para dos cosas en estas actas. Una, para compensar a los agricultores que están dejando involuntariamente o voluntariamente sus tierras en descanso por cómo están las condiciones económicas. No pueden sembrar, hay un recurso para descanso de tierra, pues que le llegue el beneficio. Pero también hay recursos para infraestructura agrícola, esa va a tener un beneficio más de largo plazo y hay que aprovechar. Entonces hay que meter cada vez más a los usuarios y ya no dejar tanto a la autoridad del agua que decida, porque resulta que no han tomado buenas decisiones en los últimos muchos años. El acta que se firmó desde el 2012 no se sabe el impacto de estos recursos, ahí hubo 18 millones de dólares, la que se firmó en el 2017 tampoco, y en esta pues ya no estamos permitiendo que ocurra eso, porque hubo una participación importante de los agricultores para impulsar un programa y que la compensación se vaya directamente a un agricultor individual. Y eso es un cambio que no se había observado, no había ocurrido nunca y se está dando en este momento, está ese proceso. Siguiente, por favor. Ya termino con esto. Tecnologías de vanguardia. En eso agua energía, que les digo que hay que entenderlo mejor. A veces hablamos de energía por acá y de agua por acá y nunca los vinculamos y resulta que están totalmente vinculados. Y eso es una tarea gubernamental. Y esto yo creo que es lo más importante de todo. En lugar de pensar en generar nuevas fuentes de agua, y estoy hablando de los tomadores de decisiones, la gente que está en gobierno, que siempre están pensando en nueva fuente de agua, y otra nueva fuente de agua, y más nueva fuente de agua. Pues ¿de dónde? Pues si no tenemos, ¿no? Y están hablando de una particularmente, que se llama plantas desalinizadoras. Y la planta desalinizadora, las plantas desalinizadoras están comprobadas a nivel mundial, y también aquí cerquita con los vecinos, aquí en el sur de California, no nos vayamos tan lejos, que están cancelando o que se cancelaron todos los proyectos de planta desalinizadora. ¿Por qué? Porque tienen un alto impacto ambiental con la salmuera, tanto en la tierra donde la descargan como en el litoral, y tienen otro alto impacto. Cuesta muchísimo producir agua desalinizada, consume muchísima energía, y resulta que la energía es el otro recurso que no tenemos aquí. Entonces, no es precisamente la alternativa más inteligente. Yo como ingeniero les puedo decir que es una tecnología, pero no más. Pero cuando estamos decidiendo las alternativas, se ponen en orden de priorización, y hay una alternativa 1 y hay una alternativa número 100. Ahorita les presenté unas alternativas que pueden ser la 1, tratamiento de aguas residuales, atención a las fugas en campo, ciudad, donde sea, eficientación del riego en algunos sectores, cambio de cédula de cultivo. O sea, hay muchas alternativas antes que llegar a esa etapa que se llama desalinización. Yo, si no, aquí la pongo en la lista de las alternativas, pero del 1 al 100, ¿dónde la pongo? En el 101. Cuando agoten todas las alternativas que cuestan 4 veces más baratas, entonces nos vamos con las plantas desalinizadoras. Ahorita déjensela a Israel, que genera la tecnología y que no tiene fuentes de agua y que tiene mucho dinero, pero nosotros no somos Israel. Entonces hay que adaptarnos y ajustarnos a lo que somos. La siguiente, por favor, y creo que ya es la última. Sí. De todo esto que les platico, de nuestra fuente de agua, pues hay cosas buenas, cosas malas, sinceramente, después de que vemos los gestores del agua. Hay cosas feas. Lo bueno es que en nuestro tratado, como les mostré, se ha ido adaptando de acuerdo a las condiciones que están ocurriendo. Salinidad se adaptó, contaminación se adaptó, sequía se está adaptando. Las últimas 3-4 actas de aquí tienen que ver con sequía, es decir, estamos con un marco binacional que es ejemplo a nivel mundial, el tratado y las actas. Nada más hay que vigilar cómo se aplican, cómo se implementan y cómo se beneficia a la gente de las actas. Eso es una tarea pendiente. Pero es bueno
Lo malo es que no se promueve como debe ser, porque no es porque ustedes no participen, de hecho participan mucho aquí las compañeras y compañeros. El asunto es que todas las instancias gubernamentales hacen todo lo posible para que no participen. Es decir, hay un bloqueo para los actores locales que pueden producir un cambio, ¿no? Porque pues ellos dicen, no, yo sí, claro que sí, yo invité al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, invité a tal jefe, dice, pero no invitaste a la gente. Y esos son los que producen el cambio. No invitaste a los agricultores que realmente representan la problemática del campo, invitaste a otros líderes. Entonces, hay una cuestión mala con esta mínima participación de actores locales en la toma de decisiones, y claro que hay mecanismos donde podrían participar y deben participar. Y hay que buscarlos. Y lo feo, que me parece que es lo que está produciendo, hace rato lo comentaba con la directora, muchos de los problemas que tenemos, sí, es este cambio climático, lo que buscan, y baja los niveles, la demanda crece, pero resulta que eso se profundiza, pues se hace todavía más problemático cuando hay una falta de transparencia y un exceso de opacidad. ¿Qué es eso? Es que nuestros funcionarios de CONAGUA, de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, de Comisión Internacional de Límites y Aguas, tienen información, la guardan en sus oficinas y no la comparten, y no la difunden. Y eso se llama opacidad. Y eso provoca problemas de gestión del agua. Y eso es justamente lo que están haciendo ahorita compañeros agricultores de la ciudad para bloquear esa opacidad, eliminar esa opacidad. Con eso se resuelve la mitad del problema del agua en la región. Te lo digo sinceramente. Quítame todos estos corruptos y van a ver cómo el problema se empieza a acelerar en cuanto a la solución del problema. Bueno, malo y feo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? El cambio climático y la sequía, eso no cambia. Sigue, es una cuestión natural. Estamos en un ciclo de sequía, posiblemente venga después un ciclo de abundancia, pero eso no va a ocurrir antes del 2070. Cuando tengamos otra vez inundaciones y todo por esta región. Así que esto continúa, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. La demanda creciente, igual. Tijuana parece es la ciudad más sedienta de Baja California, crece todos los días en una colonia nueva y no tienen fuentes de agua. Su fuente de agua es esta. Y entonces cada vez nosotros, aquí en esta región, nos vamos a ver más presionados por los usuarios de la zona costa. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues conflictos, ya los vimos. Se quería instalar una empresa cervecera y hubo un conflicto muy fuerte entre los que decían, espérate, el agua se está acabando, no quieres meterte en conflictos, no nada más en lo local, que fue lo que ocurrió, sino que puede ocasionar, y estoy hablando de posibilidades, no de que esté ya el conflicto, pero puede ocasionar diferencias entre los usuarios, y me ha tocado verlo, y se lo digo sinceramente porque también eso tienen que saber. Me ha tocado ver cómo personas de aquí o de allá se hablan como enemigos. O sea, dicen, a ver, no, de Tijuana, que se perdón por la palabra. El agua aquí está. Y los de Tijuana dicen, allá están, toda el agua la tiran. O sea, parece que estamos hablando de dos mundos, todos estamos en Baja California. Es el mismo estado, el mismo desarrollo regional. Entonces yo creo que eso es lo que hay que evitar, los conflictos interregionales y los internacionales, y se diga, creo que ahí estamos más o menos bien, siempre y cuando Donald Trump no haga realidad su amenaza, ¿no? de meter políticas para cuestiones de Río Colorado y los recursos que hay para el Río Colorado, que acaba de declarar hace una semana. Pero en general estamos bien en esa relación internacional. Y tenemos que, entonces, la tarea que sigue es, del río ya tenemos mucha información, ya tenemos mucha gestión, hay problemas, hay que seguir trabajando, pero hay una fuente de agua que ni siquiera le hemos tocado, el agua subterránea. El agua subterránea no hay acuerdo internacional, y aquí en el Valle de Mexicali, como vieron el dato, se sigue sobreexplotando de manera intensiva. Entonces, las dos fuentes de agua bajo amenaza. Y el futuro son ustedes, o sea, que ustedes son los que pueden hacer el paro